Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Acompáñanos a conversar con personajes de diversos sectores acerca del devenir de la economía chilena, desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad, y de lo que se proyecta para los próximos 50 años. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Diálogos DF Chile en los últimos 50 años. Durante una serie de capítulos, editores de Diario Financiero iremos revisando la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y en este episodio vamos a conversar sobre el proceso de apertura comercial chileno. Para ello está presente en el estudio Rodrigo Yáñez, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en regulación de la London School of Economics. Rodrigo es ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Sebastián Piñera y actual socio líder de Deloitte Global Trade and Investment. También me acompaña José Miguel Ahumada, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, Master of Science en Estudio de Desarrollo de la London School of Economics y PhD en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge. José Miguel es ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Gabriel Boric y actual profesor asistente de la Universidad de Chile. Rodrigo y José Miguel, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. La política de apertura comercial de Chile se inicia con una rebaja de los aranceles del 20 al 11% de forma escalonada entre 1985 y 1991, lo que posteriormente se combinó con la firma de diversos tratados de libre comercio durante los 90. Cuando se aplica una estrategia como esta, de bajar aranceles y fomentar las importaciones, al menos en una primera parte, se produce una quiebra de empresas nacionales en los sectores en que las importaciones son menos competitivas y con esto un aumento del desempleo. En este escenario, es normal que haya presión hacia el gobierno por parte de los empresarios y trabajadores afectados. Entonces, mi primera pregunta para ambos, y que parta respondiendo Rodrigo, es: ¿habría sido posible la aplicación de esta estrategia en una democracia? ¿Facilitó la dictadura la aplicación de una rebaja de aranceles como esta? La verdad es que si uno mira la profundización, el despegue, y de hecho está capturado en el estudio de los 30 años de apertura comercial, desde el 90 se produjo principalmente en democracia. A lo que tú mencionas hay que sumar la apertura unilateral del arancel al 6%, también se produjo en democracia, y es en ese mecanismo donde también, por ejemplo, la discusión del Mercosur, que fue muy álgida, ¿no?, en el Congreso, donde se generan mecanismos como el del Fondo Silva-Agropecuario para justamente apoyar a exportadores que efectivamente se verían afectados de una mayor competencia, digamos, en este caso de países del Mercosur. Hay otros sectores que a lo mejor en términos como de políticas de fomento probablemente fue necesario apoyar o apoyar también en su reconversión. Pero a tu pregunta creo que no. Creo que efectivamente en una democracia, como fue el caso, también en el fondo fue posible esta apertura y por lo tanto creo que probablemente las decisiones en términos de política económica que se llevaron a cabo durante la dictadura, en el fondo les hizo sentido también a muchos quienes tomaron, digamos, la posta durante la democracia y por supuesto que enriquecida, digamos, con medidas que se tomaron en el ámbito del debate democrático del Congreso. Así que creo que, en el fondo, son medidas que en el ámbito democrático también se pudieron adoptar e incluso profundizar. Perfecto. José Miguel. Yo creo que el nivel de radicalidad de la reforma económica de la primera etapa de la dictadura entre el 75 y el 82 evidentemente hubiera sido muy difícil implementarlo en un régimen democrático. La radical reducción de los aranceles que generó una intensa desindustrialización de nuestra matriz productiva, que generó también un ciclo de endeudamiento. No olvidemos de que también lo que sucedió fue la liberalización financiera, la liberalización de la cuenta de capitales del 77, 78 para adelante. No solamente generó un aumento del desempleo, una caída de los salarios, una desindustrialización intensa en tan poco tiempo, sino que también abrió las puertas para que la crisis del 82 le impactara a Chile de una forma que no le impactó al resto de la región. O sea, yo creo que ese tipo de reforma y los resultados económicos y sociales que generó esa etapa de la dictadura hubiera sido muy difícil que se hubiera sostenido en un régimen democrático con participación de los trabajadores en la voz, ¿cierto?, en votaciones, etcétera. Respecto a lo que viene después,
a lo que viene después de la dictadura, perdón, de la crisis del 82, no olvidemos que después de la crisis del 82 comienzan a implementarse ciertas medidas un poco diferentes de lo que fue el periodo del 75 al 82. Viene el reintegro simplificado de exportaciones, ¿cierto? El aumento de los aranceles que llegó hasta el 35%, si mal no recuerdo. Un conjunto de medidas para proteger a la agricultura tradicional, ¿cierto? Que fueron políticas un poco de justamente considerar las voces que no habían sido incluidas durante la primera etapa de la dictadura, por lo menos para incluir su interés. Después de los 90, o sea, de los 90 para adelante, efectivamente hay un boom económico, el famoso boom al cual hacía referencia Rodrigo. Y ahí no hay que olvidar que esa primera etapa de los gobiernos democráticos implementaron políticas bastante heterodoxas para lo que tradicionalmente conocemos en Chile. Me refiero a los controles de capitales, a estímulo a las exportaciones, ciertas políticas productivas, que yo creo que están detrás también, fueron un pilar clave de lo que fue aquel periodo de oro del crecimiento chileno entre el 90 y el 98. Un último punto, para no olvidar ese elemento, que no fue solamente la apertura lo que explicó el boom de las exportaciones. No hay que olvidar que los principales sectores en el cual hoy día tenemos ventajas comparativas son los pilares de nuestro crecimiento exportador. El sector forestal recibió un conjunto de inversiones públicas durante la época de los 60. Las primeras inversiones en infraestructura para producción de celulosa fueron hechas por gobiernos democráticos. Lo que fue no hubiera habido boom del sector frutícola sino una reforma agraria, ya por Allende y el presidente Allende, el Frei y el presidente Allende. Entonces, el tema de los salmones, otro factor fundamental en el cual el Estado tuvo un rol activo durante la dictadura con la Fundación Chile, público-privado. Entonces yo creo que hay otros factores que también colaboran a explicar el boom exportador que tuvo Chile en los 90. Ahora hay un ejemplo que yo creo que es interesante que va a tu pregunta con un ejercicio similarmente radical, que es justamente la liberalización económica que se dio en el Reino Unido con Margaret Thatcher desde los 80, ¿no? Sí. Son procesos que de alguna manera tienen, yo diría, como paralelos, ¿no? Si uno quiere, uno en una democracia y otro en una dictadura, pero creo que el proceso también fue tan profundo respecto de lo que existía en el Reino Unido, digamos, de antes, como fue en el caso de Chile y fue hecho durante una democracia. No por eso sin crisis, digamos, y crisis importante social, pero la verdad es que es un ejemplo que yo creo que también de alguna manera es profundo y que se hizo en un país democrático. Ahí, solamente para... También es bien interesante el caso que plantea Rodrigo de Thatcher. No hay que olvidar toda la crisis política y todas las protestas y el ciclo de inestabilidad que generó el gobierno de Thatcher y que se resolvió a partir de policía en las calles, etcétera, la represión al movimiento de trabajadores. Y también sería interesante también contrastar, por ejemplo, la política de la gestión del petróleo que hizo Thatcher con lo que hicieron los noruegos, ¿cierto? En el cual la gestión pública estatal del caso del petróleo en el caso de Noruega contrasta con la privatización que se realizó durante Thatcher. Y los resultados económicos, los desempeños económicos en torno a la gestión del petróleo yo creo que saltan a la vista cuando comparamos el modelo de Noruega con el modelo del Reino Unido, claro. Rodrigo, en este nuevo escenario, ¿cómo cambió la economía chilena en los 90? Porque en los 90 estábamos hablando de la reducción de aranceles, pero en los 90 empieza la firma de tratados de libre comercio, que reducen aún más los aranceles y en algunos casos llegan a cero. ¿Cómo cambia la economía de los 90 con esta política comercial? Bueno, si uno mira en el fondo lo que era el país en los 60, 70 y lo que ocurre en los 90 y después, obviamente existe una menor dependencia o se empieza a transitar hacia una menor dependencia del cobre. Las exportaciones no cobre se multiplican por 5, se duplica el número de empresas, digamos, exportadoras, la cantidad de productos exportados, entre otras cosas, pero eso va generando evidentemente y como lo comentaba José Miguel, en el fondo un crecimiento, efectivamente, y eso creo que es importante también potenciarlo y ver también cómo puede ser la base, digamos, de una diversificación exportadora. Chile es un país exportador de commodities, de recursos naturales, y por lo tanto fuimos creciendo, ¿no?, en esa diversificación en lo que fue el potenciamiento del sector agrícola en lo no cobre, en el sector pesquero, el sector de la salmonicultura.
que tiene un componente industrial importante y por lo tanto se hizo también, claro, o sea, el sueldo de Chile ya no solamente era el cobre, sino que también para ciertas regiones otras industrias que no existían, digamos, de la nada y que hoy día representan 5.000, 6.000 millones de dólares de exportación al año, como es la industria del salmón. Eso fue generando también creación de otro tipo de empleos, o sea, las empresas que tienen un componente exportador son, en el fondo, empresas que tienen componentes también de innovación más importantes o de agregación de valor más importante probablemente que las que no lo tienen. Y eso se fue también dando de la mano de, en el fondo, de un ecosistema también emprendedor, prestador de servicios de este tipo de industria, y que se ha ido transformando y se ha ido constituyendo también en un sector importante, digamos, de crecimiento económico. Hoy día son 20.000 millones de dólares más o menos los que al año compran las empresas que explican el 80% de la exportación de bienes de Chile a estas empresas, y el 90% de eso ocurre en Chile. Entonces, eso es algo que no existía, evidentemente, de la mano solamente del cobre. Y por lo tanto, esa, yo diría, liberación, digamos, de ese potencial se fue dando de la mano de esta apertura comercial. Hoy día, bueno, y eso es parte probablemente de lo que vamos a conversar más adelante, es cómo seguimos en esa diversificación, pero creo que esa diversificación, o sea, tiene que ir de la mano de el fondo de un reconocimiento, un sinceramiento de dónde el país es competitivo y también de entender que somos un país que tiene fortalezas en el ámbito de los recursos naturales, de las materias primas, y que no por ello significa que solamente vamos a exportar el bien asociado a ese sector. Creo que hay una industria muy intensiva en conocimiento y servicios que tiene que seguirse potenciando, pero creo que eso es, digamos, lo que principalmente se fue dando. Y uno lo mira también en países que son que tienen una base de exportación de commodities muy relevante, como Canadá, como Australia, y no van a dejar de serlos, digamos, y creo que eso es algo que tenemos que mirar también porque son nuestros competidores principales. O sea, agregar valor no solo a la exportación, sino también al ecosistema que lo rodea, como las fintech que se preocupan, por ejemplo, hablamos de los salmones, del eliminación de desechos, de cómo mejorar la cadena productiva, ese tipo de cosas. Exacto, y es un poco engañoso porque efectivamente cuando uno mira las cifras, ¿no?, de la cantidad de empresas que exportan, 200 y tantas explican el 80%, ¿no?, del total de exportaciones. Pero eso la verdad es que también invisibiliza los que viven de esas 200 y tantas y que al final son un exportador de alguna manera indirecto. Ahora, ¿cómo esas empresas que a veces pueden tener un servicio o un producto que es exportable pueden pasar a ser exportadoras directamente? Creo que tiene que ver mucho también de las cosas que falta por hacer. Pero hay un número, digamos, también o un impacto, ¿no?, detrás de ese número que es un poco engañoso cuando uno explica, bueno, esto ha beneficiado solamente a 220 empresas que son las que explican el 80% de las exportaciones. Creo que no. O sea, una de esas empresas es Codelco y evidentemente que la cantidad de empresas proveedoras, digamos, o de empleos que se genera por Codelco, digamos, directos e indirectos, no tiene que ver con ese número, ¿no? José Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que cuando uno, respecto al desempeño económico de lo que fue las políticas de apertura comercial, uno de los típicos mecanismos e indicadores que uno utiliza para ver el desempeño en estos términos es cuánto se acerca o se aleja de los países que están en la frontera tecnológica, con los cuales tradicionalmente nos comparamos. Cuando uno compara, por ejemplo, el PIB per cápita de Chile en relación al de Estados Unidos, recién alrededor del 2000 logramos equiparar el nivel que ya teníamos por ahí por los 50, alrededor de un 40% más o menos. Después empezamos a cerrar brechas, pero solamente a partir del 2000, a partir fundamentalmente del boom del precio de los commodities. No somos un país que hemos cerrado brechas con los países desarrollados, en sentido alguno. Cuando uno analiza, por ejemplo, en términos de productividad laboral, como porcentaje de la productividad laboral de países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, no hemos mantenido en el mismo nivel desde hace alrededor de 40, 50 años. Los datos son públicos en todo caso. Entonces yo creo que es un país que, como tradicionalmente se dice, está preso de la trampa de los ingresos medios. Hemos logrado un cierto despegue en sectores en los cuales tenemos ventajas comparativas, una diversificación horizontal de las exportaciones, pero no es muy certero decir de que hemos escalado en las cadenas de valor. Por ejemplo,
En 1970 el 98% de nuestras exportaciones eran recursos naturales y materia prima procesada. Hoy día el 92%. No es un cambio tan sustantivo cuando uno lo contrasta con países que han tenido boom económico exportadores bastante importantes, no solamente los países que hace mención Rodrigo, sino también los países nórdicos, los países asiáticos, etcétera. Cuando uno ve la canasta exportadora chilena, no desagregada por tipo de producto, sino por el contenido tecnológico de nuestras exportaciones, es evidente que la diversificación se dio tenuemente entre el 90 y el 98. Digamos, hay una destrucción de capital durante la dictadura, una masiva crisis, ¿cierto? Una U en términos de recuperación, boom económico durante los 90 con una tenue diversificación en torno a los sectores donde hay ventajas comparativas, como bien señalaba Rodrigo, pero después entre el 98 y el 2003 entramos en un estancamiento, una media década perdida, ¿cierto? A partir de la crisis asiática. Después, entre el 2003 y el 2013, un choque exógeno que lo afectó a toda América Latina, pero que luego de ese shock volvimos a estancarnos, no solamente en términos de crecimiento, sino también en términos de productividad. ¿Qué es lo que explica eso, ese estancamiento? Yo diría que tiene mucho que ver con la estructura de nuestra matriz exportadora. Rodrigo bien señalaba que hay sectores que pueden tener encadenamientos productivos y que puede ser una especie de sistema tecnológico en torno a ese tipo de recursos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los últimos datos de exportaciones de servicios, alrededor de 79-80% de los servicios que exportamos son servicios tradicionales. Solamente el resto, el 20%, son servicios más intensivos en conocimiento, lo que es una buena noticia en términos generales, pero no es una gran noticia cuando uno lo contrasta con los países que han logrado cerrar brechas en forma permanente. Entonces yo creo que en términos de nuestra estructura exportadora, en términos del desempeño de los servicios y también en términos de los encadenamientos productivos que han generado los núcleos exportadores, no son noticias muy alentadoras. Se han generado encadenamientos, sin lugar a dudas, pero cuando uno ve matriz e insumo-producto, que es la forma que uno tiene en economía política y desarrollo para medir esos encadenamientos, son en general sectores que no tienen ese nivel de complejidad en su estructura exportadora como uno lo ve en los casos de Nueva Zelanda, digamos, con los cuales tradicionalmente también nos comparamos. Entonces ahí yo creo que tenemos hartos desafíos. Esto no quiere decir, y con esto termino, de que todos sean malas noticias, muy por el contrario. Durante los 90 efectivamente hubo un intenso proceso de crecimiento económico y diversificación en torno a la área de recursos naturales y eso le cambió la cara a parte importante del país. Pero la pregunta yo creo que tenemos que hacernos es por qué ese boom duró tan poco en relación a otro tipo de casos. Porque tuvimos un crecimiento, después estancamiento, después boom de los commodities, después vuelta a un estancamiento. No así en otros casos en los cuales el cierre de brecha con los países desarrollados es constante y permanente. Yo creo que esa es la pregunta que habría que ponerle más énfasis en la discusión pública. ¿Y qué te parece, José Miguel, que el foco haya sido desde los 90 en adelante, la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Asia? Yo creo que durante los 90 había un debate que era bien interesante, porque por un lado, durante la dictadura se hizo la reducción unilateral, ¿cierto? Pero cuando Chile entra ya con fuerza a las exportaciones, tenía que homogeneizar reglas con los mercados a los cuales llegaban nuestras exportaciones, ¿cierto? Eran mercados diferentes, Chile recién se estaba reintegrando al mundo en términos comerciales y políticos. Entonces había necesidad de establecer acuerdos que homogenizaran las reglas del juego, que también redujeran los aranceles para aumentar nuestra competitividad en relación al resto de los países latinoamericanos. Y eso es evidente, y yo creo que estimuló o mejoró y redujo los costos de transacción en las exportaciones nacionales. Ahora, estos tratados de libre comercio hacen lo que tienen que hacer, digamos, reducen costos de transacción en las exportaciones, pero nada más. Y lo que ha generado los sectores de Estados Unidos, Europa, Asia, es reproducir la misma canasta exportadora que tradicionalmente hemos tenido con muy poca intensidad en contenido tecnológico y muy extractiva en términos generales. Y el último punto, no hay que olvidar que estos tratados de libre comercio también incluyen no solamente temas arancelarios, sino también temas de propiedad intelectual, temas de regímenes de inversión, temas de restricción a uso de mecanismos de regulación de capitales, en algunos casos como Estados Unidos, ¿cierto? Y eso, a mi modo de ver, reduce el espacio para que el Estado pueda implementar futuras políticas industriales que hoy día son urgentemente necesarias. Les recordamos que estamos conversando en nuestro podcast Diálogos de F, Chile en los últimos 50 años, con Rodrigo Yáñez y José Miguel Ahumada sobre el modelo de apertura comercial de Chile. Rodrigo, ¿qué te parece a ti que el foco haya estado puesto en Estados Unidos, Europa y Asia?
Bueno, yo creo que era lo lógico que había que hacer en ese minuto. Teníamos, a diferencia de lo que existe hoy día, digamos, tal vez nuestro socio comercial principal era Estados Unidos, no tal vez, sino que lo era. Y creo que había un potencial que en su minuto el expresidente Frei supo identificar muy bien, ¿no? Muchos hoy día lo recordamos por sus viajes y todo, pero la verdad es que hoy día el Asia-Pacífico explica gran parte, digamos, de nuestra economía. Y creo que, claro, tal vez hoy día también demasiado, ¿eh? Entonces, es por eso que hay que mirar con tanta seriedad, digamos, yo diría como esta nueva frontera, ¿no? De el mundo del Golfo, de los países del Golfo, de la India, de revisitar, digamos, el sudeste asiático, donde estamos, pero creo que también hay cosas pasando por este desacople, digamos, de Estados Unidos y China. Hay cadenas de valor que se están moviendo al sudeste asiático y nosotros creo que estamos, en el fondo, un poco lentos en identificar esas oportunidades. Ahora, hoy día yo soy un gran partidario, digamos, de haber visto, digamos, con atención esos distintos sectores, pero creo que también tenemos que salir de esa zona de confort y mirar, digamos, otras regiones, el mismo África. O sea, África para Chile hoy día no existe, digamos, en los planes de nadie, ¿no? Claro. Y es realmente un universo donde, claro, se habla otro idioma, no tenemos los vínculos que tiene Brasil con África, por ejemplo. Pero creo que esa cosa un poco que vencimos para llegar a Asia, ¿no? a China, etcétera, tenemos que volverla a vencer para mirar a otros lugares. Y creo que en eso también, un poco volviendo a lo que comentaba José Miguel, o sea, probablemente es donde tenemos una principal diferencia, ¿no? Que José Miguel habla que no hubo un movimiento, digamos, en términos de lo que son como recursos naturales, en términos de la diversificación. Y efectivamente ese crecimiento ha sido de la mano del sector forestal, pesquero, agrícola, cosas, y por lo tanto para mí lo que en el fondo el desplazarnos del no cobre sí tiene un valor relevante. Ahora creo yo que efectivamente son productos, digamos, finales que su cadena, digamos, no es tan sofisticada como para poder, digamos, insertarlos, digamos, en otras cadenas, ¿no? Pero sí creo que está asociado a ellos y sobre todo por la realidad que hoy día tenemos para producir esos productos. O sea, todo el tema del cambio climático, la sequía, la sostenibilidad, los temas ESG, o sea, hay todo hoy día una complejidad y una sofisticación para producir ese tipo de bienes que en sí hoy día son, en el fondo, una demanda global, ¿eh? Y por lo tanto, cuando hablábamos del tema de servicios, yo creo que estamos muy al debe. Chile hoy día tiene un 12% más o menos, y eso incluyendo la suciedad, por así decirlo, entre comillas, digamos, de incorporar servicios que son tradicionales versus los que no, porque cuando uno empieza a hablar del turismo, por ejemplo, claro, primero hay muy malos datos en materia de servicios, en la exportación de servicios. Por lo tanto, para diseñar política pública siempre ha sido muy difícil el poderlo hacer por la falta de datos que tenemos, de entender bien cómo se exportan, cuándo se exportan. Y ahí creo que tiene que haber una sinergia mucho mayor de los datos que maneja el Banco Central con los que manejan entidades como la Subrey, que desde su creación, digamos, está llamada a ser, digamos, quien define de alguna manera la política pública o la política comercial en este ámbito. Y ahí hay un tema de datos, digamos, que creo que es importante mirar. Pero a lo que voy con eso es que si uno mira los países OCDE, el ratio está en un 24%. Entonces, hay algo que tenemos que duplicar. Yo creo que de la mano de, en el fondo, industrias que hoy día ya generan estos ecosistemas y donde hay un capital humano avanzado, donde creo que puede haber también presencia mayor para instrumentos de fomento. Pero creo que ahí está, en el fondo, como por decirlo, el low-hanging fruit. O sea, el poder sacar esto y un resultado en un corto, mediano plazo, mientras miramos, digamos, que otros sectores podemos ir creando, digamos, para ir complementando, digamos, esta diversificación. Sí, José Miguel. Sí, no, Ari, yo creo que hay puntos en los cuales estamos de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, abrir el mercado de la India es fundamental. Es fundamental porque se ha transformado la India en el país más poblado del mundo. Claro. Tiene una estructura de demanda que está creciendo al ritmo que crece su ingreso per cápita. Y es un acuerdo de alcance parcial que no por
ausencia de incentivos de Chile, sino porque la India es una potencia, ¿cierto? Por lo tanto, hay que estar constantemente incentivando a profundizar el acuerdo que tenemos. Yo creo que ahí tenemos un desafío fundamental en términos de abrir ese mercado tal como se han abierto otro tipo de mercado. Perfecto. Yo creo que también hay un punto en los cuales estamos de acuerdo. Yo creo que la estrategia comercial tiene que jugar en diferentes canchas. Una cancha es profundizar los encadenamientos que nosotros tenemos en aquella área en los cuales tenemos ventajas comparativas claras, el sector forestal, el sector frutícola, ¿cierto? El sector pesquero. Ahí tenemos grandes espacios para profundizar la producción de servicios tecnológicos. Y en eso yo creo que el aparato público, las instituciones que ya tenemos para estimular esas redes son fundamentales. Pero no hay que olvidar de que tal como nos enseña la teoría económica en esto, ese tipo de estructuras de exportación permiten ciertas redes productivas, pero tiene una trayectoria muy definida. Hay otros sectores en los cuales nosotros podemos desplegar mayores conocimientos tecnológicos y mayores capacidades productivas. Yo creo que, por ejemplo, hoy día, tal como bien señalaba Rodrigo, hay una especie de boom de demanda de recursos naturales como lo hemos tenido en el pasado, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar urgentemente la posibilidad de escalar en la cadena de valor, por ejemplo, en el litio. Perfecto. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Chile es que entregarle a las manos privadas como SQM la gestión del litio ha generado que la participación de Chile en la cadena de valor, por ejemplo, la batería, termina donde comienza esa cadena de valor. O sea, no ha generado muy débiles procesos de innovación en torno al litio, y ahí yo creo que el rol del Estado en aprovechar esta coyuntura, mejorar los términos de negociación, por ejemplo, con inversionistas, para poder generar estos encadenamientos productivos sostenibles en el largo plazo, yo creo que es un gran desafío que nosotros tenemos. Por lo tanto, jugaría en los nuevos sectores que hoy día están teniendo demanda, el sector del litio, hidrógeno verde, energía solar, y también en los sectores, por supuesto, en los cuales ya tenemos ventajas comparativas asentadas, o sea, políticas industriales en ambas dimensiones, para tener diversificadas las apuestas estratégicas para una trayectoria de crecimiento sostenible. Me parece bueno introducir el litio en la conversación, Rodrigo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos como país? ¿Nos estamos quedando atrás? ¿Cómo vamos con ese proceso? A ver, creo que nos estamos quedando un poco atrás, sí. Ahora, la razón por la que el país tuvo superávit fiscal el año pasado fue justamente, por así decirlo, el cheque de SQM, ¿no? Entonces creo que yo creo que no son incompatibles, digamos, hacer las dos cosas. O sea, en el fondo, el poder buscar oportunidades para escalar en la cadena de valor, pero eso creo que tiene un límite y nunca creo que va a llegar a la magnitud de lo que es el aporte al fisco, ¿no? De lo que significa la explotación del litio por los privados como SQM u otro, el Bemarle, que también está presente. Entonces, creo que ahí un poco el riesgo está en pensar que las oportunidades del litio tal vez van de la mano del desarrollo de esas, en el fondo de insertarnos en esas cadenas y no en lo otro. Y que en el fondo por enfocarnos en eso estemos de alguna manera paralizando el avance del otro. O sea, hoy día Argentina, el norte de Argentina, está lleno de proyectos, digamos, calendarizados, digamos, de los próximos años por varios miles de millones de dólares. Hoy día mismo aquí en el diario dice que Argentina, China y Zimbabue lidera la cartera de proyectos de litio del 2026 y Chile no figura en el listado. Entonces, y la verdad es que el boom, bueno, dicen también que va a tener hay una ventana, ¿no? Una ventana de tiempo que se va a cortar, que se va a achicar, porque van a entrar otros competidores. Ojalá, y aquí toco madera, que no nos pase lo del salitre con que existe un sustituto para el litio, ¿no? Ahora, claro, yo creo que tenemos en el fondo, porque aparte esto va de la mano del cobre, o sea, el cobre y el litio son dos cosas, digamos, que son fundamentales para la transición energética. Sí. Pero ahí creo que falta, y un poco volviendo a las razones, digamos, de la madre, el cordero, ¿no? O sea, políticas de fomento o políticas en el fondo como en el fondo le gusta decir a José Miguel, de desarrollo productivo, industrial. Ese espacio creo que es el fondo hoy día con los 31 acuerdos de libre comercio, en el fondo o sea, es un espacio que creo que falta, por ejemplo, cuando un gobierno como el actual en el fondo tiene ese foco, bajar esa pelota, digamos, a la cancha, ¿no? Y definirlo y en el fondo entender, bueno, cuál es el espacio que tengo para eso, en el fondo cuál es esa política industrial. Porque hay otros países, esto es algo que en el fondo se puede ser que en el fondo a mí me guste más, menos, no sé, pero es algo claro, que en el fondo creo que no existe una camisa de fuerza per se.
Y por lo tanto, creo que ahí, en el fondo, es importante bajar la pelota respecto a lo que se quiera hacer para en el fondo, avanzar en esas políticas de fomento. Y no necesariamente poner como los TLC, creo yo, como una barrera, digamos, de entrada con la que no se puede avanzar en ese ámbito. Pero creo que en términos del litio, de los recursos naturales, tierras raras, materias primas, para Chile las oportunidades van a estar y al final del día lo que queremos acá es también, en el fondo, cómo esto beneficia, digamos, a las personas, cómo al final del día tenemos mejores pensiones gracias, digamos, a una mayor riqueza, digamos, del Estado, y creo que hoy día eso está, digamos, de la mano de poder aumentar nuestra cantidad de producción del litio donde nos hemos ido quedando atrás. Y eso puede ir perfectamente de la mano de identificar, digamos, qué más podemos hacer con el litio, pero no creo que sea una cosa primero versus con la otra. Y como te digo, o sea, difícilmente vamos a lograr en el corto plazo ingresos para el fisco por esta otra vía, digamos, como lo vimos el año pasado. Ahí yo aportaría porque pondría una visión alternativa a lo que plantea Rodrigo. Rodrigo señala que uno de los desafíos que tenemos es el aporte al fisco que ha hecho, por ejemplo, Secomi y mantener esa dinámica. A mí me parece muy correcto, por supuesto, en términos estáticos. Pero cuando teníamos el salitre y estaba también en manos de los ingleses, el aporte que dieron los capitales ingleses al fisco fue muy, muy grande. De hecho, mucho más de lo que cuando estaba en manos de nacionales. Y el asunto es que cuando llegó el salitre sintético, en tanto, esta es la famosa historia, no teníamos capacidades productivas, no habíamos instalado nuevos tejidos tecnológicos en torno al salitre, se encontró el sustituto y esos sectores desaparecieron. Y viene una historia bien trágica, ¿no?, de cómo esos, en términos sociales, el impacto de eso. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día, el poder de mercado que tenemos hoy día en asunto del litio, es fundamental para condicionar las negociaciones que nosotros tengamos con inversionistas para hacer lo que han hecho los países con los cuales tradicionalmente nos comparamos, que es solicitar de que ese tipo de inversionistas puedan transferir tecnología, que haya contenido nacional en términos de la producción de litio, que podamos escalar, no en la producción de baterías de litio, por supuesto, eso es más en el largo plazo, si es que se pone en la agenda, pero sí en componentes de las baterías de litio, como se está realizando en otros países. En Argentina se están haciendo intentos en esa línea. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad bien clave para, primero, mantener las políticas que ya tenemos, los cuales parte importante va al fisco, pero también incentivar a que se transforme en un nicho de desarrollo tecnológico el litio. De otra forma, cuando venga o aparezca un sustituto, nos vamos a quedar sin nada, absolutamente nada. Y eso es lo que yo creo que es un punto importante que está haciendo el gobierno, por ejemplo, en la propuesta de un instituto tecnológico del litio, con una empresa nacional del litio articulada, yo creo que va en la línea correcta. Y el tema de las camisas de fuerza de los acuerdos, efectivamente los acuerdos no reducen toda la posibilidad de hacer políticas industriales. No conozco a nadie en el debate público que haya dicho aquello, pero lo que sí es de que los acuerdos comerciales tienen capítulos de inversión y tienen capítulos que restringen políticas tecnológicas que tradicionalmente han hecho los países con los cuales nosotros nos comparamos. China, Noruega, Estados Unidos en su momento, hoy día Estados Unidos, etcétera. También en América Latina, Brasil, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es un debate que hay que establecer y que hay que sacar adelante. Y eso es lo que están hacia allá van los países en términos de renegociar acuerdos y de salirse de acuerdos que tienen mecanismos de resolución de controversia que son pro inversionistas y no pro políticas industriales. Estamos llegando ya casi al final, nos está quedando poco tiempo. Me gustaría mirar hacia el futuro. Ustedes ya lo han planteado, pero ¿cuáles son los desafíos que tenemos en términos de política comercial de aquí a los próximos años, Rodrigo? Bueno, uno, creo que el tema de servicios y la economía digital van a ser tremendamente importantes. Creo que ahí está el futuro del comercio. Y el tema es cómo vamos a lograr esa articulación público-privada para poder llegar a tener una posición de liderazgo. Hay instrumentos como el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, el DEPA, los nuevos capítulos en materia de comercio electrónico, servicios, economía digital, la modernización del acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo. Pero creo que ahí tenemos que acelerar el tranco. Y bueno, también creo que hay un tema que veo muy preocupante hacia el futuro, que es lo logístico, ¿no? La competitividad de Chile por su distancia. Hoy día hay temas, por ejemplo, portuarios, donde estamos muy al debe.
Veo con preocupación, digamos, el que vayamos a tener, digamos, un puerto de gran escala. Finalmente en Chile veo en el fondo también cómo las navieras están mirando a Chancay en Perú como un hub de distribución y eso nos va a dejar, digamos, a la cola, más allá del tema de las tarifas y todos los otros temas que hoy día se están sumando, y por eso creo que es importante estar en esa discusión a propósito del acuerdo con la UE, con motivo de, por ejemplo, los ajustes de carbono en frontera. Todos estos mecanismos que, claro, o sea, en el caso de Chile, que es un país muy, muy lejano, o sea, hay discusiones en la OMI de reducir las velocidades de los buques para generar menores emisiones, hay estos ajustes de que son un costo al final para entrar a mercados como el europeo. Claro. Y eso creo que a la larga va a ser un tema, y por eso, y también lo que la pandemia nos enseñó, ¿no? Cómo somos más resilientes, y creo que ahí el tema de servicios y el tema de la economía digital, todo el mundo de los servicios, no solamente, o sea, también el ámbito de los servicios financieros, que siempre se habló de Chile como una plataforma, y creo que eso se quedó un poquito en un eslogan que fue difícil al final de aterrizar. Pero creo que ahí nos falta velocidad, ¿eh? Nos falta velocidad, y creo que en eso es importante construir consensos, digamos, que vayan o que pasen de un gobierno al otro, ¿eh? Y en eso, un poco como comentario al cierre, creo que una de las lecciones probablemente después del estallido social, por lo menos como yo lo veo, es que ojalá nunca más llevemos un nivel de polarización, digamos, el debate en torno a la política comercial como lo vimos. Creo que es importante entender que existen diferencias, que existen distintos énfasis, pero cuando esto se convierte en un debate, digamos, por así decirlo, como de trinchera, al país le cuesta muy caro porque se rompen confianzas, en el fondo se logra instalar también a veces ideas en la población que es difícil en el fondo poder retomar, y creo que acá tenemos que tener una discusión de política comercial hacia el futuro, por ejemplo en estos dos sectores, y también pensar en cómo vamos a enfrentar desafíos importantes para la competitividad de Chile en temas como los que comentaba. Perfecto. José Miguel, ¿cuáles son para ti los desafíos de los próximos años? Sí, yo estoy de acuerdo con lo último que señalaba Rodrigo. No hay que politizar el debate sobre la política comercial. Acá te lo digo por experiencia propia, los debates, los fake news que aparecían respecto a los datos de sobredimensionar los resultados comerciales de los tratados de libre comercio, sobredimensionar con datos que muchas veces eran completamente falsos. Lo podemos hablar en otra ocasión, respecto al impacto que podía tener la firma o no de acuerdos comerciales, como por ejemplo el TPP. Yo creo que sin lugar a dudas no ayudan y no ayudaron al debate sobre la política comercial. De ambos lados hubo fake news sobre el impacto del TPP-11. De todos los lados. Algunos, digamos, que decían de que iba a impedir cualquier acción en términos de política social, por ejemplo. Exacto. Que efectivamente tiene fuerte impacto en políticas públicas, pero no en todas. Y otros que decían de que el país iba a derrumbar. Me acuerdo que había una declaración que iba a caer 36% las exportaciones en un instituto de Briones, ¿cierto? El señor Briones. Datos completamente falsos. Entonces yo creo que se necesita hablar con datos técnicos, con los datos que tenemos disponibles, con los datos oficiales cuando hablamos de este tipo de cosas. Entonces yo creo que, dado que necesitamos dar ese componente más serio y riguroso con datos a la política comercial, yo diría, un primer punto que necesitamos como país es establecer una política industrial de largo plazo. Tal como Chile ha logrado un consenso en torno a la política monetaria de largo plazo, por la autonomía del Banco Central, por ejemplo, se necesita hacer lo mismo, una visión de largo plazo en términos de políticas industriales, porque no puede volver a suceder de que haya una política industrial, por ejemplo, de los clústeres que se intentó durante Bachelet 1, cambia el gobierno y cambia completamente esa política. Entonces, la política industrial, para que tenga efecto, tiene que ser una política sostenida en el tiempo y que no puede cambiar cada vez que cambie un gobierno. Política de Estado. Claro, política de Estado. Y eso requiere efectivamente consensos políticos, pero también requiere una institucionalidad que permita articular, y esto es un punto importante, los diferentes aparatos de políticas productivas que nosotros tenemos, articularlos en un mismo relato y en una misma visión de país de largo plazo, ¿cierto? Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, los países nórdicos. Finlandia hizo eso, Noruega hizo eso, Suecia hizo eso. Japón, con el Ministerio de Industrias, coordinó las diferentes instituciones para hacer política industrial sostenible en el largo plazo. China lo mismo. Entonces yo creo que establecer un fuerte, un riguroso aparato público en esa línea, tanto en capacidades como en extensión, en líneas de intervención, yo creo que son clave. Y ahí tenemos, por un lado, el litio. Yo creo que el litio, una de las ramas clave, es escalar en la cadena de valor hacia componentes de baterías, por ejemplo, como se debería ir, ¿no? Aprovechar eso
tener la osadía de innovar tecnológicamente en esa dimensión. Y por otro lado, yo creo que algo que no apareció mucho en el debate público, temas como la energía solar. Aprovechar eso donde tenemos ventajas clave, pero que necesitamos un Estado robusto para generar la infraestructura que permita el despliegue de estas capacidades. Pero un Estado que fomente, no necesariamente gestione. Ambas, y yo creo que ambas pueden ser, que fomente por supuesto la competencia, pero ¿por qué no puede tener un rol clave como un actor empresarial, como lo han tenido empresas chinas, como lo ha tenido, por ejemplo, la gestión del petróleo Noruega, como lo han tenido casos con los cuales tradicionalmente nos comparamos? El debate que está estableciendo hoy día Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, la vuelta a las políticas industriales que está teniendo el New Washington Consensus, yo creo que nos marcan la línea hacia donde deberíamos ir hacia adelante. Por lo tanto, para cerrar, litio yo creo que un actor es un área clave en el cual necesitamos estas alianzas público-privado con un Estado tanto fomentador como administrador. Luego, en términos de sector forestal, por ejemplo, ahí tenemos también un fuerte espacio de crecimiento para estimular esos servicios a los cuales hace referencia Rodrigo, con más contenido tecnológico, y eso requiere la función de Corfo, ProChile, ¿cierto? Eso requiere toda esa aparataje que nosotros ya tenemos, pero con una visión de largo plazo que hoy día yo creo que está ausente. Entonces, para agregarle también a lo que decía Rodrigo, yo creo que es urgente una reforma en esa línea para asegurar un Estado con una visión de país y cuyas políticas puedan superar también el ciclo político. Por ahí yo si puedo complementar, porque es entretenido este tema, y es muy importante además. Con esto de bajar la pelota que hablaba yo, claro, cuando se habla de política industrial, generalmente por un sector suele entender, digamos, eso como algo tal vez maximalista. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de políticas de Estado, que tienen un componente como de política industrial, por así decirlo, creo que uno mira la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Eso es algo que por ejemplo, desde el gobierno pasado, digamos, y el ministro Pardow también, en el fondo lo ha entendido como, y así se le explica afuera, que existe como un consenso, ¿no? Público-privado y especialmente público, y que sabemos que como país tenemos que generar ciertas capacidades antes de convertirnos en un exportador de hidrógeno. Y esas capacidades evidentemente que van de la mano de apoyos fiscales o apoyos estatales. El mismo gobierno anterior también adjudicó $50 millones, digamos, para distintos pilotos para subsidios, digamos, ¿no? Claro. En materia de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de política industrial, creo que, y en buscar esos consensos, creo que es importante identificar, digamos, esas áreas. Y puede ser que de repente a lo mejor no estemos tan lejos de lo que alguien pueda percibir cuando habla José Miguel o el fondo de qué se entiende, y buscar esos consensos o esos espacios mínimos donde creo que, por ejemplo, en el ámbito del hidrógeno tenemos un espacio para poder buscar, digamos, una articulación público-privada, que creo que es lo que justamente está ocurriendo, ¿eh? Porque en el caso del hidrógeno no hubo un cambio cuando llegó este gobierno, un reset, digamos, y partir de cero. Acá hubo una continuidad. Hubo, de hecho, el Consejo del Hidrógeno, el Comité Asesor del Hidrógeno, tiene a 2 exministros del gobierno anterior, tiene figuras del actual, etcétera. Y creo que eso es importante seguirlo consolidando en otros sectores. En el caso del litio, también un poco hablando de las expectativas, creo que es importante hacer las dos cosas, pero no situar las expectativas respecto de que las oportunidades del litio, esa es mi opinión, digamos, van a estar en, por ejemplo, creo que el tema de las baterías, tal vez ciertos componentes de las baterías. Creo que es importante, es interesante hacerlo, pero probablemente no va a estar ahí, digamos, la gran ganancia para el país en el ámbito del litio. Creo que es importante buscar esos otros espacios. Pero el problema es que, en el fondo, nos estemos quedando atrás y creo que ahí sí, para el Estado creo que tenemos una ventaja. A lo mejor no tenemos esa palanca que José Miguel dice. Esa palanca la tenemos por muy poco tiempo y hoy día no la estamos ejerciendo. O sea, sé, en el fondo, porque me toca ver por mi posición actual, digamos, de que hoy día empresas que están en el fondo buscando asociarse o tienen que bancarizar o bancar esos proyectos, buscar financiamiento, y hoy día lamentablemente existen demasiadas como indefiniciones, ¿no? Para poder buscar ese financiamiento. Y por lo tanto creo que hoy día, claro, está la Empresa Nacional del Litio, pero eso es algo que todavía tiene probablemente para un par de años más. Claro. Codelco tiene también sus propios temas, digamos, en la producción del cobre, y desde hace un tiempo con Maricunga ya venía en el fondo en el tema del litio, pero claro, Codelco probablemente no tiene ese expertise y lo tiene que generar en litio, porque sus técnicos saben de cobre, no de litio. Entonces, claro, tiene una gobernanza importante. Entonces yo creo que eso es lo que me preocupa, en el fondo, de dejar eso, digamos,
por un tiempo que a lo mejor va a hacer que se nos pase esa ventana mientras generamos esto otro. Y en el ámbito de la política industrial creo que existe, digamos, ese espacio donde a lo mejor estamos todos hablando de lo mismo y en el fondo nos confundimos. Con distintos énfasis. Sí. Está súper interesante la discusión, pero lamentablemente ya estamos con el tiempo, así que vamos a tener que hacer un segundo capítulo, parece. Muchísimas gracias a Rodrigo y José Miguel por acompañarnos a nuestro podcast Diálogos DF Chile en los últimos 50 años. Los invito a visitar df.cl para continuar disfrutando de este y muchos otros contenidos, y también recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, un espacio para analizar la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad.